Porque si la memoria es un diario, entonces hay páginas que no recordamos haber escrito, y sin embargo, están ahí. Respiran en la sombra, se filtran en cada decisión, en cada gesto, en cada silencio que evitamos escuchar. No todo lo que somos está presente en la conciencia. Hay una arquitectura invisible, hecha de huellas, de heridas, de ecos antiguos que no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Y esa arquitectura sostiene lo que llamamos identidad. Pero ¿qué ocurre cuando esa identidad no nos pertenece del todo? Cuando lo que creemos ser es apenas una respuesta, un reflejo, una adaptación. Entonces aparece la grieta. Porque hay una frase que no consuela, pero tampoco acusa. Una frase que no absuelve, pero tampoco condena. Una frase que en su aparente simplicidad contiene un abismo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No es una afirmación tranquila, es una tensión constante, porque sugiere que hay algo que ya fue hecho, algo que no elegimos, algo que nos atravesó antes de que pudiéramos nombrarlo, y al mismo tiempo deja abierta una posibilidad inquietante, que no estamos completamente determinados por ello. Pero esa posibilidad no es libertad pura, es responsabilidad en estado bruto. Y la responsabilidad pesa más cuando no sabemos exactamente qué cargamos. Hay memorias que no se recuerdan, pero se repiten. Hay heridas que no sangran, pero organizan la vida. Hay silencios que no se escuchan, pero gobiernan cada palabra. Y entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto somos autores de nosotros mismos? Tal vez lo más desconcertante no es el pasado en sí, sino su persistencia invisible. Ese modo en que sigue actuando sin mostrarse. Ese modo en que nos habita como una sombra que no vemos, pero que proyectamos constantemente. No recordamos todo lo que nos ocurrió, pero el cuerpo recuerda, la emoción recuerda, la reacción automática recuerda. Y en ese recuerdo sin imágenes se construye una narrativa silenciosa. Una narrativa que no se cuenta, pero se vive. Ahí empieza la inquietud. Porque si somos el resultado de algo que no controlamos, pero también lo que hacemos con ello, entonces vivimos en una frontera. Una frontera entre lo heredado y lo elegido, entre lo impuesto y lo transformado, entre la herida y el gesto que decide qué hacer con ella. Y en esa frontera no hay garantías, solo conciencia o su ausencia. Porque ignorar lo que nos habita no lo disuelve, lo intensifica. La sombra no desaparece cuando se niega, se vuelve más densa, más sutil, más eficaz. Y así, sin darnos cuenta, repetimos. Repetimos vínculos, repetimos decisiones, repetimos formas de sufrir, como si una parte de nosotros estuviera atrapada en un bucle que no comprende, pero tampoco abandona. Quizás el verdadero conflicto no es lo que nos hicieron, sino lo que dejamos que eso siga haciendo en nosotros. Y aquí, la frase deja de ser una reflexión y se convierte en una pregunta incómoda, una pregunta que no se responde con palabras, sino con la forma en que vivimos. Porque no basta con saber, no basta con entender. Hay algo más profundo, algo más oscuro que decide antes que nosotros. Y ese algo no habla, actúa. Ahí comienza el descenso. El problema no es la memoria, es su forma oculta. No recordamos todo, pero todo deja marca. Y esas marcas no son neutrales. Se convierten en patrones, en estructuras internas que anticipan el mundo antes de que ocurra. Hay experiencias que no fueron procesadas, solo sobrevividas. Momentos que no encontraron palabras y por eso se alojaron en otro lugar. En el cuerpo, en la tensión, en la manera en que evitamos ciertas miradas o buscamos compulsivamente otras. El cuerpo es un archivo sin lenguaje, un archivo que no olvida aunque la mente lo haga. Y ahí, en ese archivo silencioso, se escriben las repeticiones. Porque lo no resuelto no desaparece, se reorganiza, busca salida. Se infiltra en la vida cotidiana como si fuera una elección libre, pero no lo es.
Repetimos no porque queramos, sino porque algo en nosotros necesita cerrar un ciclo que nunca terminó. Es una lógica extraña, una lógica que no sigue la razón, sino la necesidad. La necesidad de volver al punto de origen no para sufrir otra vez, sino para entender lo que en su momento no se pudo comprender. Pero el problema es que ese retorno no es consciente. Y por eso, en lugar de comprensión, encontramos más de lo mismo. Más herida, más eco, más silencio. La identidad entonces no es un bloque sólido. Es una superposición de capas, algunas visibles, otras completamente ocultas. Y en esas capas profundas habita lo que no elegimos. Mandatos, expectativas, ausencias, formas de amor que enseñaron más sobre la falta que sobre la presencia. Todo eso se convierte en estructura. Y esa estructura decide antes de que la voluntad intervenga. Creemos que actuamos desde la libertad, pero muchas veces actuamos desde la programación, desde lo aprendido, desde lo incorporado, desde lo que se volvió automático. La repetición es el lenguaje de lo no resuelto, y lo más inquietante es que se disfraza de destino, como si lo que ocurre fuera inevitable, cuando en realidad es profundamente familiar. La familiaridad tiene un poder silencioso, nos atrae incluso cuando duele, nos tranquiliza incluso cuando nos limita, porque lo conocido, aunque sea doloroso, ofrece una forma de estabilidad. Y así, elegimos sin elegir. Volvemos a escenarios que ya habitamos, nos vinculamos con dinámicas que ya conocemos, reproducimos lo que una vez nos marcó, como si en esa repetición hubiera una promesa de resolución. Pero la resolución no llega, porque repetir no es comprender, y comprender no es solo pensar, es atravesar. Hay una diferencia sutil pero radical entre recordar y hacer consciente. Recordar es traer al presente una imagen. Hacer consciente es modificar la relación con esa imagen. Y eso implica atravesar el dolor sin huir, nombrar lo que nunca tuvo nombre, reconocer la herida sin convertirla en identidad. Pero ese proceso no es cómodo, porque implica desmontar la máscara que aprendimos a usar para sobrevivir, la máscara que con el tiempo confundimos con el rostro. ¿Quiénes somos sin esa máscara? La pregunta no es simple, porque debajo de ella no siempre hay claridad. A veces hay fragmentos, partes inconexas, emociones que no encajan en una narrativa coherente. La identidad fragmentada no es una excepción, es una consecuencia. Una consecuencia de haber tenido que ser distintos para ser aceptados, de haber tenido que callar partes para pertenecer, de haber aprendido que algunas emociones no eran bienvenidas. Y así se construye una versión funcional pero incompleta. Esa incompletitud se siente como un vacío difuso, como una sensación de no estar del todo presente, de vivir desde una distancia imperceptible. Y en esa distancia, el pasado sigue operando. No como recuerdo, sino como estructura, como un guión silencioso que organiza la experiencia sin ser cuestionado. El problema no es tener una historia. El problema es no saber que la estamos repitiendo. Porque cuando no hay conciencia, no hay elección. Y sin elección, la frase central pierde su tensión. Se vuelve una ilusión. Porque no hacemos nada con lo que hicieron de nosotros. Simplemente lo prolongamos. Pero cuando aparece un mínimo de conciencia, algo cambia. No de inmediato, no de forma espectacular, pero cambia. Aparece una pausa entre el impulso y la acción. Un espacio pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Suficiente para ver. Suficiente para no reaccionar automáticamente.
Vivimos en una época que evita el silencio. Todo está diseñado para distraer, para fragmentar la atención, para llenar cada espacio con estímulos que impidan escuchar lo que ocurre adentro. La cultura contemporánea no niega el dolor, lo diluye, lo convierte en contenido, lo estetiza, lo transforma en algo que se puede consumir sin realmente atravesarlo. Y así, la herida pierde profundidad, pero no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve más difusa, más difícil de nombrar, más fácil de ignorar. Las máscaras ahora tienen filtros. Las identidades se construyen en capas visibles, editables, intercambiables, pero debajo de esa superficie, la estructura sigue intacta. La repetición continúa, el eco persiste, el silencio se vuelve más ruidoso. Porque cuanto más evitamos mirar, más poder tiene lo que no vemos. La atención fragmentada no es solo un problema cognitivo, es una forma de defensa, una manera de no detenerse, de no sentir, de no enfrentar lo que podría emerger si el ruido desapareciera. Pero el silencio siempre encuentra una grieta, y cuando aparece no trae respuestas, trae preguntas, preguntas incómodas, preguntas que no se pueden resolver con información, preguntas que apuntan directo a la estructura. ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Desde una elección o desde una repetición? La diferencia no siempre es evidente, porque la repetición se disfraza de normalidad, se integra, se naturaliza, y así lo que nos limita se vuelve invisible. No hay cierre para esto, no hay conclusión tranquilizadora, porque la conciencia no es un estado permanente, es un ejercicio, un acto que se renueva o se pierde, y en ese movimiento la frase vuelve, no como afirmación, sino como eco. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, pero ese hacer no es claro, no es lineal, no es definitivo. Es una tensión constante entre lo que emerge y lo que se repite, entre la sombra y la posibilidad de mirarla, entre el abismo y la decisión de no apartar la mirada. Tal vez nunca sepamos del todo qué nos habita, tal vez siempre haya algo que se nos escape, pero en ese margen de desconocimiento, en ese espacio incompleto, se abre una pregunta que no se agota. ¿Estamos viviendo o estamos siendo vividos? Y el eco no responde.